O sea que en mi condición aún hoy sigo viendo como un mercado que quiere crear valor en todo este entorno durante 1 o 2 semanas más y después, en la medida en que la condición mejore, empezar a ir a niveles superiores. Bienvenidos, traders. Lo que ven en este momento es el extracto de un análisis que compartí hace poco más de una semana en mi canal de YouTube, exactamente hace 9 días. Encuentran ustedes el video completo, un poco más de 6 minutos, en donde expreso en ese momento, y como bien ven aquí en el extracto, un sesgo que tengo sobre la posibilidad de que el mercado continuase bajando a estos niveles. Cada uno de estos niveles es importante, importante en la medida en que el mercado se dirige allí y toma alguna relevancia el movimiento. El límite digamos, del chart que tengo son los 11.000, como una posibilidad de consumir durante 1 o 2 semanas a partir de ese día que publiqué el video hace 9 días. Y me gustaría actualizar lo que ha sucedido con el precio durante ese tiempo hasta el día viernes. Lo que tenemos acá, lo que tenemos acá es el chart del análisis. En ese momento estábamos por aquí en estos escenarios. El precio continuó la semana pasada, vino acá al área menor de valor, y como se dan cuenta, pues generó aquí un rango, acumulando valor, pues creando valor aquí en esto. Estos picos de subida fueron posibilidades en las que el mercado, digamos, captura dinero y después vuelve y desciende. En un video anterior, en el primer video que compartí en el canal, el mercado estaba aquí. Yo hablaba de esta zona de rotación, que digamos que es una zona que delimito a partir de mi manera de ver el mercado, que es estructura versus volumen, y es una zona de un trading de altísima probabilidad. Después veíamos cómo el mercado llegaba y generaba, digamos, un muy buen trade aquí de un poco más de 200 puntos en el Nasdaq, bastante limpio. Esto finalmente se vence, venimos a crear valor y podemos ver cómo se respeta esa zona. Digamos, es un precio muy importante. Finalmente el mercado después viene al low trimestral, digamos que agota el dinero que tiene dentro y sube nuevamente a buscar más volumen. Aquí esto fue un escenario fantástico porque los consumos de volumen en los extremos de esta subida y de esta son altísimos y generaron una expectativa importante, de manera que cuando el precio revierte, pues hay una cantidad de personas que son obligadas a salir del mercado en este extremo y en este, particularmente en este, que fue la semana pasada, fue bastante evidente. Finalmente el mercado viene, hace, digamos que esta broma, como yo lo llamo, respetando su promedio semanal, y cae. Y cae. Esta caída del viernes ha generado muchísimo pánico, muchísimo pánico. Finalmente la caída viene a buscar los 11.000, como en su momento logré ver como precio a buscar durante 2 semanas, esos 11.000, digamos, entendiendo que la conducta del mercado es crear valor en estos niveles inferiores para después empezar poco a poco, durante varias semanas, en el mes de octubre, hacer un ascenso a buscar niveles superiores. ¿No? Nada de ir a máximos históricos ni nada de estas cosas, simplemente a buscar un poco más de dinero. El mercado está bastante débil, y evidentemente el mercado de renta variable se encuentra en una condición de corrección que busca mejorar la salud interna de valor de cada uno de sus índices, pues por así decirlo. Esto implica que los niveles inferiores a los que nosotros estamos son los de, digamos, mayor atracción, pero el mercado muestra en todo esto una debilidad, digamos, bastante manifiesta, que le impide proyectar unos escenarios de caída como los ven ustedes ahora en redes sociales, los grandes gurús y los influencers de las redes sociales hablando de los 10.200, de los 9.400. Yo cogería con pinzas, digamos, esas opiniones,
porque cuando hay unanimidad, digamos, en ese pánico y en la orientación del mercado es cuando más prudencia hay que tener. Ya les voy a explicar brevemente uno de los varios aspectos que yo tengo en cuenta para tratar de generar escenarios semanales a partir de mi manera de analizar técnicamente el mercado. Les voy a explicar uno de los aspectos que me permitió desde hace poco más de una semana entender que la condición del mercado sería esta, y les voy a explicar también por qué considero que el mercado en este momento está en un punto clave en donde puede suceder cualquier cosa, porque el mercado sabemos que nos sorprende, pero es un punto cero donde hay que tener muchísimo cuidado para actuar. Entonces voy a pasar a lo siguiente, y es compartir una idea sobre la clonación de los gestos y las simetrías. Lo que ustedes están viendo acá es de hace unos días atrás. Esto es una captura del día martes, día miércoles, no lo recuerdo muy bien. Nasdaq en 4 horas. Aquí vemos la primer gran caída del 4 de enero. Aquí culminan las subidas de casi 2 años, desde marzo del 2020 hasta los primeros días de enero del 2022. Esta es la primer gran caída en 4 horas, y viene un reversal. Esa caída yo la mido y espero a que este reversal continúe a la baja y la proyecto. ¿Para qué la proyecto? Para generar un escenario de expectativa de alcance de ese gesto, de ese nuevo gesto a la baja. Sin embargo, teniendo en cuenta los movimientos de Elliott para analizar el swing con el cual el precio va construyendo su estructura, entendiendo que el swing es el movimiento, digamos, en este sentido de descenso, corrección arriba, descenso, corrección arriba, se da al contrario también. Entonces es la manera como el precio construye su valor y va generando una estructura. Entonces yo lo que hago es clonar el primer gesto, lo clono y genero un escenario mínimo, y sin embargo, a partir de un cálculo de promedio sobre una variable del 50%, genero una área para venir a incorporarse adentro y tener este segundo gesto en relación al primero más extendido. Las personas que conocen la teoría de Elliott saben que un movimiento tendencial saludable en su tercera onda, que es esta, onda 1, onda 2, onda 3, debemos encontrar un movimiento de mayor extensión que la primera. Entonces se calcula, digamos, un promedio mínimo, no significa que tenga que ser exacto, y este promedio mínimo lo que nos da es un mínimo de extensión para que ya sea mayor. Este escenario, que es del primer semestre, se repite acá. Acá tenemos la subida de junio 16 hasta el 17, 18 de agosto. Durante 2 meses sube el mercado, y esto fue tomado a mitad de semana pasada, a mitad de la semana pasada. Alguien en una comunidad me preguntaba cómo veía yo los niveles superiores para ser visitados, y yo le expresaba que lo que me gustaría ver en ese momento, en un premercado americano, creo que el día jueves, era que el mercado visitara los mínimos y rompiera. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba esperando era esto: la clonación, que se cumpliera la simetría y que me diera la extensión exactamente igual a esto. El mercado se repite todo el tiempo. A veces no lo vemos porque nos complicamos demasiado y tal vez ponemos mucha atención a otros factores, especialmente a noticias y estas otras cosas, pero el mercado es 100% técnico, y una de las bases de la construcción de su estructura es la conducta fractal. Entonces, esto fue lo que sucedió la semana pasada, y desde hace 2 semanas yo estaba esperando este escenario que se cumpliese. Ahora podemos ver cómo terminó el mercado el día viernes. Esto fue lo que sucedió el día viernes. Aquí tenemos al Nasdaq en 4 horas. Lo tenemos aquí. Perdón. Lo tenemos en 4 horas, y este es el último escenario. Esto es todo lo del primer semestre. Aquí voy a ampliar el último escenario y podemos ver cómo cuando me preguntan qué me gustaría ver, yo hablaba de la visita mínimos y rotura. Se da el primer ingreso al área, pero finalmente en el último descenso del día viernes viene a cumplir la simetría. Esto nos pone en un escenario, digamos, bastante claro, porque nos permite entender que el mercado tiene una convicción por sanar sus heridas de liquidez originadas en esas subidas, digamos, estrepitosas durante casi 2 años,
Y lo segundo es que en este momento el mercado se encuentra en un punto ciego, en un punto cero. También lo voy a explicar brevemente. Tengo una imagen aquí que fue compartida hace unos días en mi Instagram. La pueden buscar allí. En esta imagen explico brevemente la condición del Dow Jones Global, el índice referente de la renta variable a nivel mundial. En él se refleja la condición de salud del valor de la renta variable y explicaba que en este gesto fuertísimo de descenso era muy posible que el Dow Jones viniera a buscar esta zona de reacción, de congestión semanal, ¿sí? Y que allí pudiese darse la última oportunidad de un giro de corto plazo, es decir, hacer un reversal pequeño para coger la liquidez suficiente y venir a romper y continuar a la baja. Esto era el escenario hace unos días, y el Dow Jones Global vino durante toda la semana e ingresó a la zona de reacción. Ahí está combatiendo, esta es la vela de la semana pasada y estamos en este momento lo que yo llamo el punto cero o un punto ciego. Hay que tener, digamos que gran precaución para actuar, para generar escenarios de expectativa, de proyección y especular el escenario de mayor probabilidad. Pero lo que llama la atención y lo que hay que resaltar es la gran capacidad que muestra el mercado para cumplir desde lo estructural, en busca de la evidente necesidad de un balance. Él está tratando de solventar, de solucionar y de arreglar los vacíos que se crearon en toda esta gran subida, digamos que ameritan, digamos, la visita a mejorar la condición de valor de cada uno de esos escenarios. Entonces, digamos que es algo para tener presente. Eso que comparto de las simetrías es una condición, digamos, elemental en la lectura de la estructura. Generalmente yo, digamos, particularmente mi manera de analizar, lo hago desde el semanal, diario, 4 horas, después voy a 1 hora y empiezo a confirmar niveles y proyecto escenarios semanales a partir de los 30 minutos, pero todo empieza desde el semanal y el diario. Era lo que quería compartir con ustedes acá en mi canal. Espero que, digamos, esta manera de leer el mercado y de poder entender qué hace falta durante digamos, durante la conducta del precio durante una semana, qué nos hace falta, para dónde vamos, definitivamente vamos a cambiar de dirección o hace falta algo más. Digamos que sí existe en el mercado maneras diferentes de entender la condición de lo que sucede, que está buscando en particular el índice, ¿sí? A pesar de que él simétricamente está correlacionado con los otros pares, cada uno se comporta levemente de una manera diferente. Les voy a mostrar rápidamente este mismo escenario en el S&P 500. Aquí lo tienen, miren. En 4 horas el mismo escenario, primer gesto, clonado, la simetría que es en proporcionalidad a su promedio del 50, pero el SP 500 hace la extensión y la rompe. Lo mínimo que debe hacer es cumplirla, la extensión la puede hacer claramente, pero no solamente la hace aquí, o sea, cuando se clona también vuelve y rompe la segunda. Por eso yo insisto en que el mercado se repite, hay que saber cómo buscar digamos, esas conductas, cómo medirlas, dónde encontrarlas, cuál es el time frame adecuado. No se puede hacer en cualquier time frame. Siempre hay que estar valorando cuál es el time frame del gesto intradiario en el que nos estamos moviendo en una sesión, y no estar, digamos, operando solamente a partir de lo que el mercado nos muestra, porque a veces es muy complejo operar un gesto al alza y saber qué condición tiene ese gesto dentro del mercado. Era eso lo que quería compartir con ustedes. Espero que el contenido sea de utilidad para las personas que lo ven en el canal y nos vemos en el próximo video.